La paz de Dios sea contigo. Qué bueno que te conectas nuevamente a nuestro canal de YouTube para recibir el estudio de la palabra de Dios. Estudio que nos imparte vida, porque cada vez que sacamos un rato de nuestro tiempo para mirarnos en el espejo de la palabra, somos rejuvenecidos espiritualmente hablando. Sí, el Señor nos rejuvenece, el Señor aumenta nuestra fuerza, el Señor despeja los pensamientos depresivos y alinea, más importante que todo, alinea nuestros pensamientos con los de Él. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, mirarnos en el espejo de la palabra para que los pensamientos de Dios sean también los nuestros. Y cuando esto ocurra, le dice el Señor al profeta Jeremías, cuando esto ocurra, que mis pensamientos y los de ustedes coincidan, sean iguales, mis caminos, le dice Dios al profeta, serán vuestros caminos. De manera que la forma de mantenernos en el camino de la verdad y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha es estudiando la palabra de Dios. Así que te felicito por sacar este tiempo importante en el día de hoy. Vamos a hacer un paréntesis del estudio sistemático que llevamos en los pasados meses sobre las 7 iglesias del Asia Menor. Y como estamos en la semana de Navidad, vamos a estar considerando una reflexión de Navidad que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de este evangelista, el verso 18 en adelante. El tema de hoy, el nacimiento de Jesucristo. Así que vamos a disfrutar a plenitud de esta palabra. Sé que tienes tu Biblia ahí abierta y si no, pues yo voy a estar leyéndote las citas. Si estás conduciendo, sé que muchos hermanos ven estos estudios en gestiones de su trabajo, en días posteriores al estudio. Pues vamos a estar citando y vamos a estar leyendo cada uno de los versos. Comienza diciendo Evangelio según San Mateo en el capítulo 1 y verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa la palabra desposada? Estando María desposada con José. Cuando usted busca en el original griego, la palabra desposada que se traduce ahí no es casada, sino comprometida. Es decir, ya José había pedido la mano de María, ya José había hecho una ceremonia de compromiso entre ambas familias, y no solo ambas familias, la familia de María y su familia, sino también sus amistades. Ya ellos habían hecho un compromiso, pero estando comprometidos, antes de juntarse, antes de tener su intimidad, por cuanto no se habían casado todavía, ella se halló embarazada. Y la palabra dice que este embarazo no vino por voluntad de hombre, sino por la voluntad divina. Leímos ahorita en Isaías 7:14 la señal. Cuando digo ahorita, me refiero al comienzo del estudio en vivo. Los hermanos y los amigos que se están conectando no tuvieron la oportunidad de ver este texto, pero lo vamos a estar viendo en el verso 23, porque aquí en el pasaje de Mateo, el evangelista Mateo lo incluye. Ese verso de Isaías 7:14 está en el verso 23 aquí de Mateo 1. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir por parte. Pero esa señal que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías
y otros profetas, Isaías no fue el único, es que la Virgen iba a concebir, la Virgen se iba a embarazar. Y esto es algo contraproducente. Esto es algo que la mente humana no lo puede entender ni comprender ni aceptar. ¿Cómo puede surgir un embarazo de una mujer virgen que no ha conocido varón? ¿Cómo es posible? Aquí la palabra dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y vamos a ver los eventos de este nacimiento de Jesucristo, según lo narra y lo describe el evangelista Mateo. Dice el verso 19, José su marido, al enterarse que ella estaba embarazada, y yo quisiera que usted se pusiera en los zapatos, no solo de José, sino también de María, donde la mente humana nos juega tantos trucos, tantos pensamientos que obligatoriamente tienen que haber pasado por la mente de María al encontrar que estaba embarazada, y en la mente de José al encontrar que su novia comprometida estaba embarazada y que todavía ellos no se habían unido con los santos lazos del matrimonio. Usted tiene que imaginarse la confusión, usted tiene que imaginarse la vorágine de pensamientos que tienen que haber pasado por la mente de estos dos jóvenes. Y sobre todo, el tener que compartirle esto al resto de las familias, completamente incomprensible, contraproducente, no hay lógica. Pero usted sabe algo, amados, en los milagros de Dios no hay lógica. Si un milagro usted lo puede explicar con matemáticas o con la lógica o con cualquier otra ciencia o con cualquier otro cálculo, en el momento que usted pueda explicar ese milagro, ya no es milagro. Ya deja de ser un milagro. Entonces, había una profecía y el Señor nos lleva a considerar la profecía para poder arrojarnos luz en el camino de lo que está aconteciendo. María había sido seleccionada, escogida por Dios para ser la madre de Jesucristo. A ser la madre de Jesucristo. Y José había sido seleccionado también por Dios. Verso 19. José su marido, como era justo, estamos hablando de un hombre que amaba la justicia, es decir, que era un hombre temeroso de Dios y no quería infamarla, la amaba tanto que no quería que ella sufriera ningún tipo de difamación. Y quiso dejarla secretamente. Eso fue lo que en su mente humana fraguó y vio como solución, porque él no veía la luz al final del túnel. Todo esto era para él algo tan inexplicable y algo tan sorprendente. Y a pesar de eso, él quiso proteger a María por cuanto la amaba, y lo que fuera a hacer, hacerlo en secreto. Y al hacerla en secreto y abandonarla y faltar a su voto de compromiso, también él estuviera compartiendo responsabilidad cuando las personas se enteraran de que su novia o su prometida estaba embarazada sin ellos haberse casado oficialmente. Y mientras él está fraguando todo esto y tiene toda esta tormenta de pensamientos, dice, pensando él en esto, el verso 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Dios todavía sigue hablando, y una de las formas que Dios nos habla
es a través de los sueños. Oiga, yo sé que que hay sueños que son producto, ¿verdad? Del arroz y la habichuela y el pedazo de bistec encebollado y los tostones que uno se come antes de ir al descanso. Pero hay sueños que son sueños legítimos de Dios, sueños que uno los tiene, uno los vive y en ocasiones uno se despierta pensando que ese sueño es una total realidad y uno recibe el testimonio de que eso que ha recibido en sueños es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje de parte de Dios. Y son sueños que nos marcan, son sueños que el Señor nos ministra y son sueños que nos edifican, porque todo lo que el Señor nos imparte y nos comparte son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. Todo es para nuestra edificación y todo lo que viene de parte de Dios nos produce paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Y veamos cómo el Señor interviene para manejar esta situación. Dice, pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Lo llama por su nombre, le reconoce linaje. Wow, le reconoce linaje. No sé cuánto recuerdan que luego de Jesucristo crecer, ser adulto, llegar a los 30 años, comenzar su ministerio terrenal, que no fue muy extenso, apenas 3 años, en determinados momentos del ministerio de Jesucristo, lo llamaron hijo de David. Pues antes de llamar a Jesucristo hijo de David, Dios, a través de un ángel en sueños, le dice a José el título de hijo de David. Es decir, tú vienes del linaje del rey David, tú vienes del pacto davídico, tú provienes del rey con el cual yo pacté, que haría su reino eterno y permanente. Miren qué interesante. Y la forma de Dios lograr que este pacto se hiciera eterno y permanente era precisamente haciendo que el Emanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, que es lo que significa Jesús, Salvador, naciera, se hiciera carne y viviera entre nosotros. O sea, esa es la forma que el Señor tenía para hacer eterno el trono de David. Y eventualmente, proféticamente, está delineado en ese mapa profético que cuando Jesucristo vuelva a la tierra, porque va a volver, porque la Biblia lo dice muchas veces y porque cerrando la revelación bíblica se cierra haciendo esa petición, ven Señor Jesús, te estamos esperando. La iglesia es la que clama, la iglesia es la que gime, la iglesia es la que desea unirse contigo, Señor Jesucristo. Esa revelación de que vuelve por segunda vez, ahora sin relación con el pecado, porque viene a reinar y viene precisamente a sentarse literalmente en el trono del rey David. Va a reinar desde Jerusalén, desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jerusalén, la ciudad de paz. Desde ahí Jesucristo reinará el mundo entero por 1000 años, lo que se llama el milenio. Y la iglesia viene con Jesucristo a reinar con él. De manera que todavía parte de ese pacto davídico y del cumplimiento está por verse. Por eso esta profecía se llama profecía de doble referencia. Doble referencia porque ya tuvo un cumplimiento parcial
ya se realizó ese cumplimiento parcial, ya es parte del pasado, pero queda otra parte de ese cumplimiento que todavía no se ha realizado, que es parte del futuro. Amén. ¿Y qué le dice el ángel? Además de hablarle de su linaje y decirle hijo de David, le dice, no temas recibir a María, tu mujer. En otras palabras, tú te comprometiste con ella. No temas casarte con ella. Haz el pacto matrimonial con ella, como lo habías planificado antes de que todo esto aconteciera. Y le dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De manera que lo que el Señor le está hablando a través de este ángel es que ella ha sido escogida como un instrumento para bendecir la humanidad, para traer al Salvador del mundo. Y además de eso, le está atribuyendo divinidad a ese hijo que estaba en gestación en el vientre de su prometida María. Le está atribuyendo divinidad, porque no fue concebido por voluntad de hombre, por voluntad de varón, sino que fue concebido por la voluntad única y exclusiva de Dios. Verso 21. Esto es parte de lo que el Señor le sigue hablando en el sueño. Esto es parte del mensaje que Dios le está impartiendo a través de este ángel. Le dice, y dará a luz un hijo. Le está indicando que iba a ser un hijo varón, el que iba a nacer. Llamará su nombre Jesús. Le está dando las instrucciones del nombre que él como padre, al casarse con María, ante la sociedad sería el padre, el encargado, el responsable de criar a este hijo varón que su prometida iba a dar a luz. Le está indicando, va a ser un hijo varón, y le está indicando, le vas a poner el nombre de Jesús. Esa responsabilidad la iba a tener José. La iba a tener José. Y la razón por la cual le llamarás Jesús es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. Le sigue hablando el Señor. Le sigue hablando en el sueño. El sueño no ha terminado. El verso 22 es parte del mensaje que el ángel le está dando a José. Te está diciendo todo esto, que este revolú de cosas, esta tormenta que hay ahora mismo en tu mente, que hay en tu corazón, por todo esto, por esto inexplicable que tú estás experimentando y tu prometida María, todo esto ha acontecido para que se cumpla lo que Dios habló por medio del profeta. Aquí no dice qué profeta fue, pero sabemos que fue el profeta Isaías porque hace referencia a Isaías capítulo 7 y verso 14. Y le dice, Dios le reveló todo esto al profeta cuando le dijo, he aquí, una virgen concebirá, primera parte de la señal, la segunda parte, dará a luz un hijo, quiere decir que será un hijo varón, y la tercera parte de la señal llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera que el ángel le está explicando con los detalles necesarios a José
para que busque la profecía, para que evalúe, para que escudriñe y sepa y reconozca que esa profecía que había sido anunciada miles de años antes se estaba realizando, se estaba gestando esa profecía, él estaba protagonizando esa profecía junto a su desposada o a su comprometida María. Lo que el Señor le está diciendo es eso que se profetizó y que lo puedes corroborar por medio del profeta que está en las escrituras, lo estás protagonizando tú y lo está protagonizando tu prometida. Wow. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. De manera que el testimonio fehaciente de este mensaje lo recibe José sin cuestionamientos. Acata, acepta la voluntad de Dios, reconoce que él ha sido un instrumento también escogido como su prometida para que esta profecía tenga su fiel cumplimiento. Reconoce que ha llegado el tiempo de Dios realizar lo que había prometido hace tantos miles de años antes. Oiga, qué tremendo ejemplo nos puede dar José con esta actitud, porque al acatar la voluntad de Dios y reconocer los tiempos de Dios, dice que recibió a su mujer, culmina el acto matrimonial, hace su compromiso matrimonial como lo había planificado antes de que todo esto ocurriera, acatando la voluntad de Dios y aceptando la voluntad de Dios. Es decir, el plan que él tenía de dejarla secretamente lo echó a un lado, lo tiró a la basura, al zafacón, y dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi diseño, mi plan, mi estrategia, la pongo a un lado y doy paso al plan, propósito, destino y estrategia tuya. ¡Wow! Esto, hermanos, produce dividendos eternos. Y no todo el mundo está dispuesto a echar su diseño, su plan a un lado y darle paso al plan y diseño de Dios para su vida. Yo felicito a todos aquellos que han tenido un plan y un diseño en su mente, en su corazón, y de repente el Señor le presenta otro diseño, otro plan, y estar dispuestos a echar su plan a un lado y acatar el de Dios. Es un acto de fe, un acto de obediencia, un acto de sometimiento que el Señor sabrá recompensar con creces, con creces. Amén. Las profecías de Dios tienen su tiempo de cumplimiento. Tengo que decirte que tú cargas con una palabra de Dios. Y sé que en muchas ocasiones, no en una sola, en más de una. Por eso digo muchas ocasiones. Dios te ha hablado, Dios te ha revelado planes y propósitos que Él tiene contigo. No hay forma de que esos planes y propósitos de Dios no se cumplan si tú te mantienes en obediencia y en sujeción a Él y a su santa palabra. El cielo, la tierra pasarán. Palabra que Dios ha pronunciado, palabra que Dios ha inspirado, palabra que Dios ha proclamado y ha revelado, no pasará sin que se cumpla. Se cumplirá toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabes que se cumplirá en el tiempo preciso de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios.
Pero la garantía y la seguridad que tienes que tener es que se cumplirá. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a realizar. No te rompas la cabeza, no te compliques pensando cómo Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué? Eso no nos toca a nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros obedecer, nos corresponde a nosotros sujetarnos a la palabra de Dios, nos corresponde a nosotros escudriñar las escrituras, mantenernos creyendo lo que Dios ha dicho. Pero el tiempo de Dios, eso le corresponde a él. La forma que Dios lo hará le corresponde a él. De manera que no tratemos de ayudar a Dios, porque Dios no necesita la ayuda de ninguno de nosotros. Dios lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Y se cumplirá en el tiempo preciso. Porque ¿sabes qué? Todo, absolutamente todo es mejor cuando llega el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo es mejor. Y terminamos esta reflexión leyendo el verso 25 que hace una salvedad y que muestra una revelación también muy importante y muy poderosa. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que él respetó el propósito y el plan de Dios a tal extremo, reconoció que lo que estaba gestándose en el vientre de su comprometida era de parte de Dios, que él no quiso intervenir y tan siquiera tuvo intimidad con ella. Eso es lo que significa, pero no la conoció. Es decir, pero no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio por medio del ángel en el sueño, que marcó su vida y que también trajo luz en medio de las tinieblas que lo querían anegar. Él pudo ver la luz finalmente porque Dios le trajo la revelación y Dios le trajo la explicación de lo que estaba ocurriendo con él y con su compañera. No sé por qué la insistencia de algunas mentes, de algunos teólogos, insistir en que María, luego del nacimiento de Jesús, no tuvo otros hijos y no tuvo intimidad con José. El mero hecho del verso 25 decir que no la conoció hasta que dio a luz, significa que posterior a eso, como Dios ha establecido en el matrimonio, algo que es santo, algo que es agradable ante los ojos de Dios. Y déjame decirte que el sexo, la sexualidad, no se la inventó Satanás. La sexualidad se la inventó Dios. Y Dios todo lo que hizo, después que lo hizo, dice que dijo que todo era bueno. Incluya en ese bueno la sexualidad. Incluya la sexualidad, siempre y cuando se haga en el orden de Dios y bajo los criterios y normas de Dios. Por supuesto, la promiscuidad, y no solo la promiscuidad, palabra de domingo que da hasta trabajo pronunciarla, cuando son las 8:18 de la noche. Pero también la fornicación, o sea, son ya situaciones que tienen que ver con la sexualidad que son censuradas por Dios y que son señaladas como pecaminosas. Pero el sexo, Dios se lo inventó. Dios dijo que era bueno porque los hombres tienen que decir que es malo. La palabra de Dios dice que su hijo Jesús, con relación a María, fue el hijo primogénito. Dice, no la conoció, está hablando de María, hasta que dio a luz su hijo primogénito. Y yo pregunto, ¿qué es primogénito? Primogénito, primer hijo.
Jesucristo fue el primer hijo. Si hubiera sido el único hijo, en lugar de primogénito, sería unigénito. Jesucristo es el unigénito con relación al Padre Celestial, pero es el primogénito con relación a María. Y por supuesto que María y José tuvieron intimidad y tuvieron otros hijos, como estaba establecido por Dios para todos los que contraemos matrimonio. Ese es el plan de Dios. Y lo tercero importante de este último texto al 25 es que le puso por nombre Salvador. O sea, ese nombre de Jesús era un nombre profético que estaba indicando ya de antemano que Jesucristo llevaría los pecados de toda la humanidad. Estaba desde antes de nacer en la concepción, estaba en la gestación ya marcado como el Cordero de Dios que salvaría al mundo de sus pecados. Llevaría en sí mismo la condenación, el precio, el castigo y la paga de nuestros pecados para justificarnos, para salvarnos y para libertarnos de la esclavitud del pecado. Wow, esta palabra gloriosa, maravillosa, la disfrutamos a plenitud, es palabra de Dios y como siempre decimos, toda palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Como siempre acostumbramos al terminar nuestros estudios bíblicos, ofrendamos al Señor, traemos con gozo y alegría nuestras ofrendas y nuestros diezmos, los traemos al alfolí, dándole gracias a Dios por su provisión abundante, dándole gracias a Dios por permitirnos generar esos ingresos, recibirlos, sea el fruto de una vida de trabajo, una pensión, o sea el fruto de una jornada laboral. Entendemos que Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos hace competentes, Dios es el que nos da la capacidad para generar esos ingresos y le traemos a Él con gozo y alegría ofrendas, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro proveedor. Por eso le llamamos Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque podemos celebrar la Navidad. Fue tu iniciativa, no fue iniciativa de los hombres, fue totalmente tu iniciativa. Señor, tú tomaste la iniciativa y por eso te amamos hoy. Y claramente tu palabra lo explica, porque tú nos amaste primero a nosotros. Esa es la verdadera razón por la cual hoy podemos amarte. Y venimos a ti, Señor, no con las manos vacías, traemos ofrendas. Y también, Señor, dedicamos nuestros diezmos a ti, como tu palabra nos ordena, dándote gracias, Señor, por tu provisión y reconociendo la parte que tú nos solicitas en tu palabra que te corresponde. Te pedimos, oh Dios, que este estudio de la palabra haya quedado permanentemente impreso en cada mente, en cada corazón. Y que podamos, Señor, entender el verdadero mensaje de la Navidad. Porque la Navidad nos habla de sumisión, la Navidad nos habla, por supuesto que sí, de obediencia, Señor. Y también la Navidad nos habla de milagros. Y toda intervención divina, Señor, es un acto milagroso que nuestra mente finita y humana no puede explicar. Porque como decíamos anteriormente, si lo pudiéramos explicar, en ese momento ya dejaría de ser un milagro. Los milagros los aceptamos por la fe. Señor, y te damos gracias porque después la fe, la certeza de lo que se espera. Después la fe, la convicción de lo que no se ve. Y aunque con nuestros ojos, Señor, y con nuestros razonamientos no podemos verlo ni entenderlo,
lo acatamos y lo aceptamos por la fe. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos, oh Dios, que nos sigas ministrando todas estas semanas, Señor, todos estos miércoles a través del estudio de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro diario caminar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cerramos esta grabación para dar final a nuestra reunión en vivo en esta hora. Así que Dios te bendiga y te recordamos que la próxima semana volveremos a estar conectados en otro estudio más de la bendita palabra de Dios.